Quizás, y se lo voy a preguntar ahora a Oscar, que le damos la bienvenida, el aplauso para Oscar Col. ¿Qué tal, Oscar? Gracias por estar Gracias, gracias a ustedes. Experto en ludopatía. Sí, soy médico, psiquiatra. Digamos, de alguna manera, gran estudioso y de esta... Bueno, sí, 36 años 36. En este tema. Y bueno, sí, he estado investigando mucho. Trabajé mucho también con la prensa porque a muchos comunicadores les gustaba como para hacer tesis de recibimientos. Sí. O sea que supervisé también muchos trabajos, tanto con los comunicadores, también con la universidad, a nivel privado. Bueno. El ludópata es la persona que juega y apuesta a todo. No puede estar sin timbiar, por decirlo de alguna manera. Podemos decir que es una definición, sí. Y pierde la noción de absolutamente todo, ¿no? Digo, yo, bueno, conozco gente que ha perdido todo por jugar a la ruleta o a las cartas o al juego que sea, y se ha perdido la vida. Digo, ¿es irrecuperable un ludópata? ¿El ludópata es comparable, por ejemplo, al alcohólico? O sea, tiene que ser el día a día. Digo, ¿va a seguir siendo un ludópata hasta que muera? Bueno, son varias preguntas. Con respecto a las adicciones, hay dos grandes grupos. Las químicas o con abuso de sustancias, y ahí entra el alcoholismo, y ahí entra la pasta base, y ahí entra la cocaína, la heroína, bueno. Y aquellas otras adicciones que son sin sustancias, que se llaman más psicosociales. Bien. Y ahí entra la ludopatía. La ludopatía no ha demostrado cargas biológicas grandes, aunque hay sí teorías, pero no tiene el peso de una sustancia como el alcoholista, o como el pasta básico, o como el que consume heroína, por ejemplo. O sea, no, hay algunas teorías. Quizás sí ya tengamos incorporado algo que nos hace ser ludópatas, ¿no? Sí. Apostar a todo. Hay teorías, pero el peso de lo biológico, acá hay un peso. De lo biológico, de lo psicológico mental y de lo social. Es la ludopatía, pero el peso de lo mental, lo psicológico y lo social es muchísimo más grande que lo biológico, que podría ser cargas genéticas, cargas hereditarias, neurotransmisores en exceso, que son las teorías biológicas. Bien. ¿Por qué? Porque la medicación, digamos, lo ayuda, pero no lo cura. Está bien, pero ¿qué le pasa a una persona ludópata? ¿Qué es lo que le sucede? Porque la persona que apuesta, yo qué sé, su casa, sabe que está haciendo mal, sabe que tiene más riesgo de perderla que de otra cosa. Ahí está. Y sin embargo, se tira a una piscina que no tiene agua, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Y el ludópata empieza... Ludos quiere decir juego. Y después viene empatía, que es decir enfermedad por el juego. Empieza muchas veces jugando poco, empieza a apostar, y al final entra en un estado que sí pierde total noción del tiempo, del dinero, y entra en un estado que para nosotros está, en algunos casos graves, ya en el borde de la locura, ¿no? Es una compulsión irrefrenable, y se queda toda la noche, varias noches. No puede parar, digamos. No puede parar. No puede parar. Bueno, a ver, de alguna manera, como está instrumentado, digamos, las salas de juego, invita a todo eso también, ¿no? Digo, no todos saben, pero hay salas de juego VIP, por ejemplo, donde no hay ventanas, no hay relojes, todo conspira para que la persona siga jugando y siga estando metida en ese infierno, ¿no? Que es estar todo el tiempo, a ver, termina y apuesta el auto, termina y apuesta y pide un préstamo y créditos y no para. Sí, lamentablemente el concepto de juego responsable en nuestro país hace agua. Todas esas cosas no debieran pasar.
Los lugares cerrados, sin ventanas, los lugares donde permanentemente hay estímulos, donde siempre hay, digamos, estímulos auditivos, estímulos sensoriales, estímulos táctiles, son los lugares más adictivos de todos, ¿no? Además no hay espera como en la Lotería Nacional. Es ahí, en el momento. Es todo, entonces se entra en un estado que realmente lo sacan de la realidad al paciente. Me imagino que, por ejemplo, hablando, podemos hablar del suicidio, ¿no? Digo, puede ser, de alguna manera, no sé en qué porcentaje la cantidad de suicidios que hay son consecuencia de quedar en la ruina por estar apostando. Y se calcula que entre un 2 o un 3% de los ludópatas terminan en suicidio consumado. El intento de suicidio es muy común, es muy común. Y dentro de las adicciones de estas psicológicas o sociales, la ludopatía es por lejos la que tiene más potencial suicida. Si comparamos un comprador compulsivo, por ejemplo, un adicto al sexo, el potencial suicida de esas adicciones es muchísimo más baja que la ludopatía. ¿Cuándo detectamos que una persona, cómo hacer para detectar que una persona tiene problemas con el juego? Y bueno, ahí empieza a darse un cambio de vida a la persona, que vamos a entender que es una de las pocas adicciones. Si yo tomo alcohol y vengo, es muy difícil que alguien no se dé cuenta. Claro. Lo mismo marihuana, lo mismo y otras adicciones. La ludopatía puede simular bastante por un tiempo que yo venga de un casino, vengo de jugar, aposté $10.000 y, como dice el refrán, cara de póker y nadie se entera. Pero bueno, la familia tiene que ir viendo que lentamente se da un cambio de vida, cambios de hábitos, llega más tarde, empieza a haber faltante de dinero, no cierra bien los números a fin de mes. Son pequeños indicios de que, bueno, que hay que sospechar, ¿no? A veces aparece, bueno, ahí sí se destapa porque a veces aparece, digamos, una ficha de juego o aparece un talón de algún casino. Bueno, ahí sí se destapa. Hay número grande acá. O a perder cosas, ¿no? Hay Hay número gente que grande empieza a vender las cosas de la casa para ir a apostar. Sí, se puede vender todo y se puede perder todo. Sí. Y como dijimos, hasta la vida, ¿no? Decía que hay un número grande de personas con problemas en el juego. Corríjame si me equivoco, pero algo así como 80.000 en el momento y 30.000 personas con convulsión. ¿Le llaman compulsión? Sí, nosotros hace años que pedimos, que queríamos saber los estudios de prevalencia, y hace 2 años logramos por fin tener una idea más o menos cómo es la situación del Uruguay. Uruguay no es de los países peores de América del Sur, pero tiene una tasa media alta de lugares de juego y lugares de apuestas. Y lo que estamos viendo en estos 12 años, que ha habido un crecimiento, que antes había entre ludopatía, que es la enfermedad en sí, y juego problemático, que es lo previo, que el juego está dando algún problema, pero no se transformó en enfermedad, pero es un concepto útil para prevenir. Ha habido un crecimiento, si bien no exponencial, es lineal, así que con el tiempo viene creciendo. Sostenido, claro. Y antes poníamos que, bueno, todos entraban en el Estadio Centenario, unos 40.000 cifras. Ahora, los últimos datos del último estudio de prevalencia ya llena todo el Estadio Centenario y hay gente esperando afuera, haciendo cola para entrar. Claro. O sea que, evidentemente, el número de casos con problemas de juego viene aumentando de forma lineal. Oscar, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, ricos o pobres, o clase media, ¿hay perfiles, hay más hombres que mujeres, más veteranos que gurises, más gente de mucho recurso que gente sin plata? Había un perfil antiguo de jugador donde predominaba el hombre, porque hacía una carrera de juego en el barrio, en los boliches del barrio, lo combinaba con alcohol, después eran mujeriegos,
y al final iban a los casinos a jugar sobre todo en la ruleta y muchos también en las carreras de caballo. Ese perfil, el 80% era de hombres, pero ya hace años que todas esas clases y esas diferencias son iguales, no hay diferencia. Entre hombres, mujeres, ricos, pobres, para nosotros cualquiera es sensible en caer en esta... Por edad también. Por edad, tristemente, estamos viendo cada vez gente más joven y cada vez gente de mucha edad, inclusive. Bien, sí, yo no quiero seguir comparando, pero ¿cómo se recupera un ludópata? Ahí está, esa pregunta. Como el alcohol, por ejemplo, como el alcohólico, terapia, grupos, el día a día. Sí, el método que se llama múltiples componentes, o sea, varios abordajes, es el que está resultando actualmente más efectivo. Nosotros hemos medido las tasas de curación con una muestra de 2.000 ludopatías y nos da entre 65 y 70. Quisiéramos llegar a 70, pero ahí hay variables que depende de la capacitación de los técnicos, depende de la voluntad del paciente. Hay paciente, este concepto es claro, el paciente que quiere curarse tiene cerca de un 70% de posibilidad de curarse. Es una cifra interesante, ¿no? Sí, pero lamentablemente hay un 30% que no se cura. Y después las grandes terapéuticas son parecidas. Nosotros usamos terapias grupales, por ser egresado de la universidad. La terapia grupal empezó en 1900 y Jueves Anónimos, que es el otro gran grupo, en la década del 50. Pero también mezclamos con psicofármacos, aquellos pacientes que están deprimidos, que son impulsivos. O sea, a ver, lo que con psicofármacos se combaten consecuencias de la ludopatía. Sí, ayuda a sobrellevarla. O sea, no la propia ludopatía. No se ha inventado ni se va a inventar una molécula Claro. que cure la ludopatía. Sí, porque la ludopatía tiene todos estos aspectos. Lo social, que es enorme, el peso de lo social, lo psicológico, traumas psicológicos, problemas psicológicos de todo tipo en las personas, y siempre hay un componente hereditario. Nosotros hemos estudiado mucho la cultura uruguaya del juego. Y nos llamamos la sorpresa de que Uruguay tiene una cultura de juego muy alta, equiparable a los países de Europa occidentales, ¿no? Y Estados Unidos, donde anda un 56% de nivel de cultura de juego. O sea que en este momento hay 56 personas, si se abrieron todos los casinos y todo apostando por plata, que es una cifra culturalmente hablando alta. Bien. Porque hay países que la cifra es mucho más baja. Hay algunas medidas que se tomaron, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no sé si lo puedo decir, lo voy a decir, pero creo que sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, un control con el juego nuestro. Nosotros tenemos un tope. No sé si todos lo saben, pero hay determinada cantidad de veces que la gente puede jugar a nuestro juego por mes. O sea, por el teléfono, claro. Seguro, no puede jugar 40 veces, no puede llamar 100 veces. Hay un tope que es bastante menor. ¿Hay otro tipo de controles para esto? ¿O lamentablemente el casino está abierto y el que entra y se puede arruinar varias veces? Lamentablemente podría decir que capaz que hay lugares como acá que sí, que eso sería un ideal, que es dar a la persona un mensual, sería contratar un cable o contratar un servicio así, donde uno paga una cuota mensual para apostar. Entonces ahí hay un límite. La ludopatía se puede ver como una enfermedad de los límites, donde el individuo perdió la capacidad de pagar el límite. Pero eso es interesante, tiene un tope y ahí, una vez que el Estado le da ese tope, no lo puede modificar. Pero lamentablemente eso acá no pasa. No pasa. Oscar, todos los
los ejemplos y los relatos suelen ser, porque tiene que ser así, de gente que fracasa en esto, que le va mal, que pierde todo, que lo vende todo. Pero también hay gente que vive del juego, que no ha tenido problemas mayores, digamos, que de repente algún mes le va mejor, otro mes peor, que tiene como un cierto equilibrio y autocontrol. El profesional del juego, digamos, ¿no? Ese es un ludópata también. Hay gente que juega todos los días y de repente no le pasó nada de esto, aún capaz que después le pasa. Pero ¿qué pasa con esos, entre comillas, exitosos del juego? En nuestro país es un país democrático, por lo tanto manda a las mayorías. La mayoría de los que juegan, digamos, no se agarra a la enfermedad. Si se agarrara a la enfermedad la mayoría, habría que prohibir todos los juegos, como muchos países han prohibido el juego. No está permitido apostar. Pero ahí aparece el clandestino. Si prohibís el juego legal... Bueno, es otro tema. Claro. Bueno, no sé, porque en el mundo musulmán, bueno, ahí no. Son otros códigos. Y en China, China es una cosa para afuera, Sí. como acá, y otra cosa para adentro. Sí, sí. O sea que varía de las culturas. Por eso decía, el tema cultural es muy importante. Ahora, digamos, sí, la gente juega y bueno, y el ideal sería que hubiera controles, pero lo que se llama promoción de juego responsable todavía se está construyendo, es una construcción colectiva y falta mucho. Tristemente, nuestra clase política, no por mal, pero por falta de información, abrieron muchas ofertas de juego, fueron muy permisivos, sobre todo en la década del 90, y ahí se abrió de todo, se hicieron convenios público-privados, el estadio perdió un poco el monopolio, entonces esto viene que se está disparando, ¿no? Las crisis también ayudan, ¿no? Las crisis ayudan a que la persona vaya a apostar. Porque las me crisis salvo acá. pequeñas aumentan el juego. Ahora, la crisis como esta de la pandemia, Sí. Uruguay venía 12 años batiendo año por año el récord de recaudación de la industria del juego en Uruguay. Ah, Estábamos, antes de la pandemia, récord histórico en la industria del juego. Había superado al turismo. Bueno, pero en crisis tan grandes, donde la gente tiene que o como o juego, capaz que el muy adicto va a jugar, pero juega mucho menos. Y más si le cierran los lugares de juego, Claro. como pasó, lo que vemos, que nosotros nos llamaba muchísimo antes de la pandemia, con la pandemia ha llamado mucho menos. Creemos que se ha corrido al juego online, a los juegos clandestinos, y muchos pasan a otra adicción como puede ser el alcohol, que la angustia por no jugar lo aplacan con alcohol, por ejemplo. Eva, yo en un momento se me ocurrió que de repente podía tener que ver mucho la asociación de una cosa con la otra. Doctor, voy a preguntarle algo un poco más personal que tiene que ver con el aspecto profesional, pero es más personal. ¿Cómo llega a meterse en este mundo o en qué momento de su carrera también, ¿no? Se acerca a la ludopatía? En mi caso, yo me recibí de especialista y de los primeros casos que me tocaron fueron ludópatas. Y empecé a investigar y presentaba mis investigaciones en jornadas, en congresos, y me iba muy bien. Y mi nombre quedó asociado al tema del juego. Entonces todos los psiquiatras me derivaban jugadores. Entonces mi nombre con el correr del tiempo quedó asociado como que estaba el más experto en los temas de juego. no me digan nombres, pero alguna vez se sorprendió, abrió la puerta así, mirá quién es. ¿De pacientes? Sí. Y sí, por supuesto. Sí. Con eso nos alcanza, ¿no? Vamos a mandar. Doctor, la verdad, un placer hablar con usted. No, un gusto. La ludopatía, obviamente, el alcoholismo, por ejemplo, no es hereditario, biológicamente hablando. Sí, en un tema educacional, ¿no? Si en la casa se bebe alcohol todo el tiempo, seguramente el chico beba alcohol como lo hacen sus padres. En este caso quizás no tanto, ¿no? Digo, porque
¿Por qué lo digo? Porque es una adicción más oculta, ¿no? Donde se puede ocultar un poco más. Es más oculta, sí. Ahí está. Tiene triple ocultamiento. Ahí va. Es muy estigmatizante. Es más oculta, sí. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muchísimas gracias. El aplauso para el doctor Oscar Coll. Estuvimos hablando de la ludopatía.